Que el Señor Jesucristo les bendiga. En esta oportunidad estaremos narrando la biografía del instrumento escogido por Dios para comenzar el movimiento cristiano más importante del siglo XX. Ese movimiento fue el avivamiento de la calle Azusa y el instrumento William Seymour. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenecer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. El cristianismo fue cambiado para siempre por el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles a principios del siglo pasado. Allí se celebraban cultos 3 veces al día, los 7 días de la semana durante sus días gloriosos, desde 1906 hasta 1909. Las reuniones, dirigidas por William J. Seymour, pastor afroamericano, tenían lugar en el desvencijado edificio de una misión bajo el nombre de Fe Apostólica. Por imposible que en aquellos momentos pareciera, el avivamiento de la calle Azusa estaba destinado a convertirse en un momento decisivo en la historia mundial del cristianismo. Los humildes creyentes que se reunieron en la calle Azusa en 1906 no se habían podido imaginar siquiera los resultados históricos del avivamiento que ellos ayudaron a desatar en Los Ángeles. Hoy, el movimiento pentecostal mundial es el beneficiario de muchos legados duraderos, influyentes y de largo alcance del avivamiento de la calle Azusa. El mensaje que atrajo multitudes a la misión de la calle Azusa era considerado nuevo, novedoso y revolucionario. Los cristianos de la época actual podían recibir el bautismo en el Espíritu Santo como lo habían recibido los apóstoles en el día de Pentecostés. El padre teológico de este mensaje fue Charles Fox Parham, antiguo pastor metodista que se había unido al movimiento de santidad. En 1905, Parham sirvió de mentor a William J. Seymour en otra escuela bíblica en Houston, Texas. Entonces, Seymour llevó el mensaje pentecostal a Los Ángeles, cuando llegó para pastorear una pequeña iglesia negra de santidad. Los miembros de la iglesia rechazaron de inmediato su mensaje. Después de un mes de reuniones de oración en una casa en la calle Bonnie Brae, Seymour y varios más hablaron en lenguas. Esto atrajo grandes multitudes a aquella pequeña casa. Mientras buscaban un edificio mayor en el centro de Los Ángeles, Seymour y su rebaño encontraron una iglesia episcopal metodista africana abandonada en la calle Azusa. En abril de 1906 comenzaron los históricos cultos. La figura central en la calle Azusa era el afroamericano William Joseph Seymour. Seymour nació en Luisiana y de niño había sido un bautista un tanto místico. Siendo joven, se mudó a Indianápolis, donde se unió a una iglesia metodista integrada mayormente por blancos. Más tarde, se unió a la Iglesia de Dios, Anderson, Indiana, un grupo de santidad conocido también como los Santos de la Luz del Atardecer. Seymour, hambriento de más conocimientos bíblicos, asistió primero a las clases que daba Martin Wells Knapp en la Escuela Bíblica de Dios de Cincinnati y más tarde a la Escuela Bíblica Bethel, dirigida por Parham en Houston, Texas. A diferencia de lo que suelen indicar los estereotipos, Seymour era un pastor de habla sosegada, conocido en la iglesia afroamericana más como un maestro que como dinámico predicador.
Era un hombre profundamente espiritual que impresionaba a todos los que lo conocían. William Durham decía que Seymour era el hombre más manso que había conocido jamás. Un hombre que mantenía una dependencia indefensa en Dios y un hombre que estaba tan lleno de Dios que se sentían el amor y el poder cada vez que se estaba cerca de él. John Lake decía: no creo que en los tiempos modernos ha habido hombre alguno que haya recibido en su vida un diluvio más maravilloso de parte de Dios que el derramado por él sobre este estimado hombre, y así la gloria y el poder de un verdadero Pentecostés barrió el mundo entero. En cuanto a su estilo como predicador, Arthur Ostenberg decía que era manso y hablaba con sencillez. No era orador. Hablaba en el lenguaje corriente de la clase sin estudios. Podía predicar durante 3/4 de hora sin más emocionalismo que este poste. No agitaba los brazos para lanzar rayos y centellas, ni era posible imaginárselo así. En contraste con los críticos que describen a Seymour como sucio, sin cuello y sin estudios, fue eficaz como líder y como emprendedor del avivamiento. Sus artículos en el Apostolic Faith, la publicación periódica de la calle Azusa, revelan que se enfrentaba a los retos históricos y teológicos del movimiento que se estaba desatando desde su iglesia. La revista Historia Cristiana incluye a Seymour en la lista de los 10 cristianos más influyentes del siglo XX. Pocas personas reconocen el crítico papel desempeñado por Frank Bartleman. Sus artículos acerca de la calle Azusa fueron publicados una y otra vez en la prensa de santidad de sus tiempos. Sus centenares de entusiastas informes sobre los cultos de la calle Azusa esparcieron las noticias del avivamiento por el mundo entero. Las dos publicaciones periódicas que tenían mayor influencia eran la llamada Vía de la Fe de Columbia, Carolina del Sur, y el Reavivamiento de Dios de Cincinnati, Ohio. Los artículos que contenía la Vía de Fe eran leídos ávidamente en el sur de los Estados Unidos y ayudaron a explicar el hecho de que la primera parte del mundo donde el pentecostalismo echó raíces profundas fue precisamente esa región. En Cómo llegó Pentecostés a Los Ángeles, Bartleman daba unos relatos sumamente gráficos como testigo presencial de las reuniones de Azusa. Sin el periodismo de Bartleman es de dudar que el avivamiento de la calle Azusa hubiera hecho el impacto que hizo en el mundo entero. El poder de la prensa religiosa es uno de los legados perdurables de la calle Azusa. Uno de los legados perdurables e influyentes de la calle Azusa es el movimiento pentecostal moderno. En muchos sentidos, la misión de la calle Azusa fue el prototipo del pentecostalismo moderno. La mayoría de las noticias acerca del nuevo movimiento procedían de Los Ángeles y no de Topeka. El registro histórico señala que a lo largo y ancho de los Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y África, los primeros informes sobre el nuevo movimiento afirmaban que había comenzado en Los Ángeles bajo un pastor afroamericano. Años después, líderes como J. Roswell Flower llamaron la atención hacia las raíces del movimiento en Topeka bajo Charles Parham. El movimiento se extendió por el mundo entero bajo los emocionantes ministerios de los peregrinos de la calle Azusa que recibieron su experiencia pentecostal allí. Entre ellos estaba G. B. Cashwell, el sur de los Estados Unidos, C. H. Mason, la Iglesia de Dios en Cristo, William H. Durham, Chicago, el medio oeste de los Estados Unidos y Canadá, Mary Romsey, Corea, A. H. Argy, Canadá y John Lake en Sudáfrica. Más tarde hubo personas que habían recibido de forma indirecta la influencia de la calle Azusa,
que llevaron el mensaje y la experiencia pentecostal al mundo entero. Entre ellos estaba Thomas Ball Barratt, oeste de Europa y Gran Bretaña, Daniel Baer y Gunnar Wingren en Brasil, Luigi Francescon en Italia, Argentina y Brasil, e Iván Voronaev en Rusia y las naciones eslavas. Las primeras denominaciones pentecostales estaban localizadas en el sur de los Estados Unidos, donde inicialmente el pentecostalismo tuvo una gran cantidad de seguidores en medio del pueblo. La mayoría de estas denominaciones se habían formado antes de 1900. Estaban integradas por iglesias que añadieron la experiencia pentecostal como una bendición, una adicción a la salvación y a la santificación total. Entre ellas están la Iglesia de Dios en Cristo en Memphis, Tennessee, la Iglesia de Santidad Pentecostal en Carolina del Norte, la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, la Iglesia Santa Unida, Carolina del Norte, y la Iglesia Bautista Pentecostal Libre de Carolina del Norte. Más tarde, entre las iglesias pentecostales estadounidenses de procedencia no wesleyana se encontrarían las Asambleas de Dios de Missouri, la Iglesia Pentecostal de Dios, también de Missouri, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular en California y las denominaciones de unidad, las Asambleas Pentecostales del Mundo en Indiana y la Iglesia Pentecostal Unida en Missouri. Todos los movimientos pentecostales clásicos del mundo pueden remontar sus raíces espirituales de forma directa o indirecta a la humilde misión de la calle Azusa. Relatos de la calle Azusa por Frank Bartleman. Debemos mantenernos humildes y pequeños a nuestros propios ojos. Si nos dejamos elevar por el sentimiento de nuestra propia importancia, estamos perdidos. La historia se repite en relación con esto. Dios siempre ha buscado un pueblo humilde. Él no puede usar a otro. Martín Lutero, el gran reformador, escribió: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo habla de arrepentirse, quiere decir que la vida entera del creyente sobre la tierra debe ser un constante y perpetuo arrepentimiento. El arrepentimiento y el dolor, es decir, el verdadero arrepentimiento, duran mientras el hombre está disgustado consigo mismo, es decir, hasta que pasa de esta vida a la eternidad. El deseo a la autojustificación es causa de muchos dolores del corazón. Siempre hay mucha necesidad de preparar el corazón en humildad y apartado de lo demás antes de que Dios pueda venir en forma concreta. La profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad, esa es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. Casi siempre el avivamiento comienza entre los laicos. Los líderes eclesiásticos rara vez reciben bien una reforma. La historia se repite. Los líderes actuales están en general demasiado cómodamente instalados como para desear innovaciones que pudieran requerir sacrificios de su parte. Y el fuego de Dios solo cae sobre los sacrificios. Un altar vacío no recibe fuego. La vida de oración es mucho más necesaria aún que edificios u organizaciones. Muchas veces se utilizan estas últimas para reemplazar aquellas. Las almas nacen al reino solo por medio de la oración. Habíamos sido llamados a evangelizar la ciudad, no a construir otro espíritu partidista o sectario. No necesitábamos más maquinarias ni organizaciones que las estrictamente indispensables para la rápida evangelización de la ciudad. Ya teníamos entre manos suficientes organizaciones eclesiásticas rivales, separadas, cada una trabajando principalmente por su propio interés, su propio avance, su propia gloria. El aceite, el Espíritu Santo, cesa de fluir. Como en el tiempo de Elías,
cuando no hay más recipientes vacíos que puedan ser llenados. Las personas no sienten su necesidad de Dios, pero donde haya un corazón hambriento, Dios lo llenará. Otro escritor ha dicho: la apostasía de la iglesia primitiva se produjo como resultado de un deseo mayor de ver el extendimiento de su poder que el de ver que sus miembros individuales recibieran la nueva naturaleza. En el instante en que codiciamos una gran cantidad de seguidores y nos gozamos frente a las multitudes, sin tener un mayor deseo de ver que cambien las naturalezas de los individuos según el plano divino, comenzamos a recorrer la misma senda de apostasía que lleva a Roma y a sus hijas. En los primeros días de Azusa, tanto el cielo como el infierno parecían haber llegado a la ciudad. Los hombres estaban a punto de quebrantarse. La convicción pesaba sobre la gente. Saltaban de ira en las calles, casi sin provocación. Un límite parecía haber sido establecido alrededor de la iglesia de Azusa por el Espíritu Santo. Cuando los hombres se acercaban a una o dos calles del lugar, se apoderaba de ellos una muy fuerte convicción de pecado. Como sea tu cruz, así será tu Pentecostés. El camino de Dios para el Pentecostés fue a través del Calvario. Hoy también debe ser así para cada uno. La pureza y la integridad del Pentecostés individual dependerán de la integridad del Calvario individual. Este es un principio inalterable. El hermano Seymour era reconocido como líder nominal a cargo. En el principio ni siquiera teníamos una plataforma o un púlpito. Todos estábamos a la misma altura. Los ministros eran siervos, según el verdadero sentido de la palabra. El hermano Seymour generalmente se sentaba detrás de dos cajas de zapato vacías colocadas una encima de la otra. Casi siempre mantenía su cabeza dentro de la caja superior durante la reunión mientras oraba. Ahí no había orgullo. Los cultos se sucedían casi continuamente. Casi a toda hora, día y noche, podía verse a almas que buscaban a Dios y caían bajo su poder. En ese viejo edificio con sus gastadas vigas y sus pisos desnudos, Dios quebrantaba a hombres fuertes y mujeres y los armaba otra vez para su gloria. Era un maravilloso proceso de reparación. El orgullo, la vanidad, el egocentrismo y la autoestima no podían sobrevivir allí. No teníamos un programa preparado de antemano que tuviera que ser metido en un cierto período de tiempo. Nuestro tiempo era Dios. Alguien podía estar hablando y repentinamente el Espíritu caía sobre la congregación. Dios mismo hacía el llamado. Los hombres caían por todas partes o corrían hacia el púlpito en masa buscando a Dios. Nunca vi que se hiciera un llamado evangelístico en esa época. Dios mismo los llamaba y el predicador sabía cuándo irse. En esos días veíamos algunas cosas maravillosas. Aún los hombres que eran muy buenos llegaban a aborrecerse a sí mismos a la prístina luz de Dios. El poder de Dios barrió el lugar durante todo el día. La iglesia estaba llena de gente. Una terrible convicción de pecado se apoderó de la gente. El Espíritu se hizo cargo de las reuniones desde el principio hasta el fin. Nada es mayor obstáculo para la fe y la obra del Espíritu que la confianza en sí mismo del espíritu humano, la sabiduría, fortaleza y autosuficiencia de la mente humana. Todas ellas deben ser crucificadas, y aquí es donde se plantea la batalla. Debemos deshacernos por completo, volvernos totalmente insuficientes y desvalidos en forma consciente, ser verdaderamente humillados antes de poder recibir esta posesión del Espíritu Santo.
Nosotros queremos el Espíritu Santo, pero el hecho es que Él desea poseernos a nosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Oramos que haya sido de bendición. No dejen de hacer saber todas sus sugerencias en nuestras redes sociales. Conquistadores del Reino es una producción de Radio Benecer y Kairos Radio Online. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. El Tabernáculo Ebenecer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34 entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenecer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, en carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos.